Hablemos de All Might. Now for a lesson. You may have heard these words before, but I'll teach you what they really mean. Go beyond! Plus! Goodbye. One for all. All Might, o como mejor me gusta decirle, el símbolo de la paz, es sin duda mi personaje favorito de My Hero Academia. ¿Pero esto por qué? Bueno, en primer lugar, mi personaje favorito era Todoroki, cuando recién empecé a ver el anime. Pero a medida que pasó el tiempo y fui creciendo un poco más, la esencia de All Might me atrapó y hasta el día de hoy, y como si fuera un ciudadano normal dentro del anime, me inspira y me da seguridad. Literalmente como si fuera un fanático suyo. Pero claro, si los dejo solamente con eso, el video dura hasta aquí. Así que en este video voy a contar resumidamente la historia de All Might, repasando su origen y su trayectoria a lo largo del anime, como también sus mayores hazañas, comenzando por su origen. El nombre real de All Might es Toshinori Yagi. Él fue un niño que nació en un mundo que prácticamente estaba ligado a los poderes especiales en las personas, llamados quirks o koseis. Y bueno, como nos explica el propio anime, sabemos que casi el 80% de la población nacía con estas habilidades, pero tanto él como el mismo Deku nacieron sin uno de estos. Y desde muy joven, Toshinori se daba cuenta de que en el mundo en el que vivía estaba repleto de villanos que inundaban a Japón y al mundo en oscuridad. Cosas como la violencia, la corrupción y el miedo ya formaban parte de la vida cotidiana de las personas en Japón. Evidentemente existían héroes, pero aún así no eran suficientes para frenar o evitar este tipo de cosas. Todo esto lo llevaron a una conclusión la cual nos enteraríamos cuando Toshinori se encontrara con quien se convertiría en su maestra, o sea, Nana Shimura. Él quería ser mucho más que un héroe, él buscaba ser un símbolo, alguien que con tan solo su presencia bastaría para traer paz en las personas. Él quería ser el símbolo de la paz. Su sueño era cambiar las cosas en su país, por lo que Toshinori ingresó a la UA, la escuela más prestigiosa para héroes de Japón. A pesar de no tener un quirk, su determinación y ese carácter tan llamativo se robaron la atención de aquella mujer. Nana Shimura era la séptima portadora del One for All, un don que combina la fuerza de múltiples generaciones. Pero si vemos mucho más allá de su poder, lo que verdaderamente la definía era su filosofía, que decía que un héroe siempre debe sonreír, sin importar el miedo o el dolor que tenga en ese momento, porque si la gente ve tu sonrisa, creerán que todo está bien. Ella vio en Toshinori algo que pocos tenían, una voluntad realmente inquebrantable y un corazón puro, ya que aún sin tener un poder, Toshinori se lanzaba frente al peligro para proteger a los demás. Desde ese momento fue cuando ella decidió transmitirle el One for All. Pero, ¿qué es el One for All? Bueno, resumidamente, el One for All es un quirk único que se transfiere voluntariamente de una persona a otra y acumula poder con cada nuevo portador. Este fue creado originalmente para vencer a All for One. Cuando Toshinori heredó el poder, recibió una fuerza sobrehumana, al igual que el peso de un legado, la esperanza de 7 generaciones y la misión de derrotar a All for One de una vez por todas. Por lo tanto, Nana se convirtió en su maestra, entrenándolo en muchos ámbitos, pero sobre todo física y mentalmente. Le enseñó a canalizar su fuerza y a entender lo que significa ser un símbolo, que no solo es salvar vidas, sino también salvar corazones. Sin embargo, el entrenamiento de Toshinori fue interrumpido por el villano más poderoso del mundo, exactamente, All for One, que tenía la capacidad de robar y otorgar quirks. Eventualmente, este se encontró con Nana, donde tuvieron una pelea brutal hasta el último momento, pero para la mala suerte de Toshinori, este pudo ver cómo su maestra era asesinada sin poder hacer nada. Desde ese momento, la figura de All Might se estaba formando, por lo que Toshinori decide viajar a Estados Unidos, entrenando duramente por años para poder perfeccionar el One for All y así convertirse en el símbolo que tanto deseaba. En Estados Unidos, Toshinori adoptó este estilo inspirado en los cómics, o sea, un cuerpo musculoso, un traje colorido
y una gran sonrisa a la vez que una voz firme. Ahí fue donde verdaderamente nació su identidad, All Might. Cuando regresó a Japón con sus propósitos claros, eran convertirse en la encarnación de la justicia, alguien que no solo derrotara villanos, sino que inspirara confianza en todo un país. Y su frase, "todo está bien porque yo estoy aquí", se convirtió en esperanza. Con cada rescate, cada sonrisa y cada victoria, la tasa de criminalidad comenzó a descender. Por primera vez en décadas, la gente volvió a sentirse segura. All Might no era solo un héroe a este punto, era la paz que mantenía unida a la sociedad. Pero el pasado siempre vuelve, dicen por ahí. All for One, el mismo villano que mató a su maestra, había reaparecido. Ambos se enfrentaron, lo que fue una lucha entre el símbolo del bien y la encarnación del mal. Si bien All Might logra derrotarlo, fue a un precio enorme, porque recibió una herida fatal, que destruyó parte de su estómago y pulmones. Desde ese momento, solo podía mantener su forma musculosa por unas pocas horas en el día. Aún así, él nunca dejó de sonreír frente a los demás, ni a las cámaras. Nunca dejó de decir, todo está bien, y aunque su cuerpo se debilitaba, su espíritu seguía tan fuerte como siempre. Durante muchos años, All Might sostuvo por sí solo la paz del país. Muchos villanos que antes hacían lo que querían, se escondían o simplemente eran derrotados por él, por lo que los héroes jóvenes y los niños del país crecieron soñando con ser como él. Pero en lo más profundo, Toshinori sabía que su tiempo se estaba acabando. El One for All no podía mantenerse para siempre y su herida lo estaba destruyendo lentamente. Fue entonces cuando el destino decidió que se cruzaría con Izuku Midoriya, un joven que le recordaba a sí mismo, sin quirk, pero con una voluntad igual de fuerte que la de All Might, cuando no portaba con el One for All. Como vimos en el anime, Izuku se lanzó a salvar a Bakugo aún sabiendo que no tenía poder, y al verlo, All Might entendió lo que Nana vio en él tantos años atrás, por lo que decidió hacer lo que tenía que hacer. En verdad, transmitir el One for All a Izuku, pero esto fue mucho más allá del poder, le entregó su sueño, su carga y su esperanza. Y así nació el nuevo heredero, y comenzó el fin de la era de All Might. Porque el último gran combate de All Might contra All for One, que fue transmitido en vivo a todo el país, fue su despedida. Usó hasta la última chispa de su poder, y aunque ya no podía seguir siendo un héroe, literalmente, se mantuvo de pie, porque después de todo confiaban en él y seguía siendo el número uno, sin importar cómo se veía en ese momento. Al final, logra salir vencedor, levantando su brazo por unos segundos y haciendo su tan icónica pose. Luego mira hacia la cámara y dijo, "Ahora te toca a ti, joven Midoriya". Este gesto fue la llama final del símbolo de la paz, la cual se apagó por completo y dejó su legado al nuevo portador. Si bien All Might perdió su fuerza, nunca perdió lo que hacía un héroe, porque estaba acostumbrado a hacerlo. Él siguió enseñando, guiando y protegiendo desde las sombras, porque su poder no era solo físico, era el poder de inspirar a otros a ser mejores, a creer, a sonreír y a seguir adelante, porque con el hecho de tan solo estar, lograba cumplir con las expectativas.